Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal Artist Journey. Hoy les traigo un nuevo tutorial para crear este tejado circular. En él aprenderemos a configurar distintos parámetros como la altura, el diámetro y la cantidad de filas. También podremos personalizar el tamaño de las tejas, tanto su ancho como su largo, y para darle más realismo añadiremos aleatoriedad al largo de cada teja mediante una semilla. Además configuraremos el grosor, el ángulo de inclinación y la variación aleatoria de dicho ángulo. También personalizaremos el ancho inferior y la rotación de cada anillo de forma independiente. Por si fuera poco, podremos configurar la punta y la cantidad de tejas que ésta tendrá, junto con el ancho inferior de la misma. Y para personalizarla aún más, podremos configurar variación de color entre dos tonos para que cada teja tenga un color diferente, junto, claro, con su respectiva semilla. El modelo estará disponible para descargar en mi Gumroad, enlace en la descripción. Espero que les guste el tutorial, así que vamos a ello. Bueno, primero vamos a crear un cubo, o en este caso usamos el que ya viene por default. Realmente la geometría no importa cuál sea, lo que necesitamos, digamos así, es el punto de origen del objeto. Así que con la tecla Tab, ya saben, entramos al modo de edición y simplemente borramos todas las vértices, ¿no? Ya después aquí abriremos lo que vendría siendo la pestaña, ya saben, de Geometry Nodes. Y vamos a crear aquí un nuevo nodo de geometría. Le voy a llamar tejado circular. Obviamente ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero bueno, en este caso yo le puse ese nombre. Lo primero, antes que nada, es definir ciertos valores que podemos definir fuera de esta pestaña, en la pestaña de modificadores, ya saben. En este caso sería la altura del techo y el tamaño, ya sea del radio o del diámetro. En este caso pues yo usé el diámetro. Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es crear una meshline. Luego cambiaremos el modo de offset a end to points. Y si seleccionamos el vector que está en el endpoint y lo arrastramos, nos dará la opción de crear este nodo llamado combine XYZ, que nos servirá para poder separar los ejes. Ahora solo es cuestión de arrastrar un socket del group input al eje de la Z, y esto nos creará en la pestaña de modificadores pues ese input, ¿no? Ese valor de entrada. Nosotros podremos renombrar aquí en esta parte, en la pestaña esta de la derecha, dentro de la pestaña de Geometry Nodes. Aquí podemos cambiar el nombre a altura. O bueno, ustedes pueden poner el nombre que quieran. A mí me gusta ponerle entre paréntesis el eje que va a estar modificando, nomás para que no perdernos tanto de lo que hace este valor de entrada. Digo, es obvio, pero pues igual aún así, para que uno no se pierda tanto, ¿no? Entonces, así que lo ponemos y ya se crea la altura, ¿no? Así que aquí podemos jugar con la altura, nomás para visualizar cómo va cambiando el meshline, que ahí se va viendo en el viewport. Después del meshline vamos a convertir este meshline a un mesh to points, que bueno, obviamente convertirá las vértices de esta línea definidas por el valor de count en puntos donde instanciaremos las curve cycles. De esta forma, al arrastrar otro socket del group input y conectarlo al valor de count, podremos definir la cantidad de puntos fuera del nodo de la geometría. Y así, pues, por ejemplo, si podemos hacer que, pues, puede ser que aquí que se instancie 3 veces, 4 veces, etcétera, ¿no? Ahora, para poder instanciar en cada punto un curve cycle y a su vez las tejas, debemos de crear un nodo llamado repeat zone. Pero antes de entrarnos, explicaré un poco y de manera rápida cómo configuraremos este nodo. Aquí vamos a escribir repeat zone, o aquí es el repeat, lo ponemos. Y ahora, si conectamos el mesh to point directo al repeat zone, nos daremos cuenta que toda la mesh o información pasa de manera directa. Pero para poder hacer que cada punto instancie las curve cycles de manera separada, tendremos que separar a su vez estos puntos. Y para eso, antes que nada, tendremos que crear un separate geometry.
En el socket de selección tendremos que conectar un nodo llamado index, o sea, el índice de los puntos. Ahora, si le vamos subiendo el número de la pestaña de iteraciones, veremos que por cada iteración un punto se va borrando. Y es que lo que pasa es que este nodo repeat zone funciona como un ciclo o un bucle. Entonces lo que hace separate geometry es separar el punto que tiene como índice o index 0, que recuerden que por default este nodo empieza en 0. Y como en cada iteración en teoría estamos borrando ese punto, pues cada iteración se va reduciendo el número de puntos. O sea, aquí se va a separar y va a seguir a la siguiente iteración, ¿no? Que empieza con la iteración de 1 y pasa aquí la iteración 2, 3 y 4, ¿no? Entonces se va separando y va borrando el index que tiene el número del 0, que es el primero. Entonces, así que para configurar eso, después del nodo index, colocaremos un nodo compare. Y este valor lo cambiaremos al integer. Y este otro lo cambiaremos de greater than a equal. Entonces, el socket de iteración lo conectaremos al socket debajo del nodo compare. Ahora, si cambiamos el valor de la iteración a 1, veremos que el primer punto aparece, pero si le seguimos sumando, los puntos desaparecen. Y esto es porque en la primera iteración solo el punto que tiene como índice en 1 es el que pasa a la siguiente iteración, y esta pues ya es la iteración 2, pero pues el 2 ya no existe. Entonces en este caso lo que tendremos que hacer es hacer que la cantidad de puntos pase de manera separada que la que vamos seleccionando por cada iteración. O sea, de aquí de Mesh to Points tiene que ir para acá al Group Output y, perdón, aquí al Geometry, y aparte aquí vamos a crear un nuevo valor, ¿no? De que va a pasar a la siguiente. En este caso le podremos poner al nodo, si nos vamos aquí a la pestaña Node, aquí nos sale el repeat items, aquí se nos crea un nuevo, que es el nuevo que nosotros creamos aquí. Le podríamos poner points nomás para saber que estamos aquí manejando. Y ahora sí, por ejemplo, si colocamos aquí el geometry, vemos que sucede como lo teníamos al inicio, que pasa directo del mesh to points, pasa para acá, se va directo y pasa al geometry. En este caso lo que queremos que se vea no es sino el points, así que lo cambiamos y ahora sí aquí está, ¿no? Solo que seguimos teniendo ese problema, ¿no? De que solamente se ve el punto de esa iteración. Y pues ahora sí el problema es que estos puntos aparecen de manera separada. Entonces para poder unirlos necesitaremos un join geometry. Colocaremos aquí un join geometry, o sea que este punto viene para acá y se vuelve a unir con este join geometry. Y ahora sí pues ya tendremos el de cuando sale del nodo repeat zone y se conecta aquí al group output, pues ya tendremos, ¿no? Que el número que viene aquí en la iteración, y aquí podemos irle cambiando, ¿no? 4, 3, 2, 1. Obviamente también depende mucho de qué valor de entrada tenemos aquí en count, ¿no? Que vendría siendo los puntos de donde se van a instanciar los cube circles. Hagan de cuenta que esto es como una cascada. Cada iteración irá pasando sus valores o geometrías a la siguiente iteración y al final saldrá al group output, y de esta manera ya tendremos configurado para que cada punto esté de manera separada, pero dentro de un bucle donde pasará lo mismo pero con sus valores cambiando cada ciclo, que es lo que deseamos. Y bueno, debido a que poco a poco este nodo siempre se va volviendo algo complejo, iremos acomodando los nodos. En este caso pues ya, como esta parte ya la tenemos hecha, vamos a acomodarlo. Después crearemos un instance on points. Haremos exactamente lo mismo, pero esto de manera separada, ya que lo que hicimos al inicio es solo para poder visualizar los points. O sea que esto que sale aquí es para poder visualizarlos, ¿no? Y así que el separate geometry lo conectaremos nuevamente al instance on points y a un nuevo socket. De igual manera podemos renombrarlo para saber qué es lo que estamos manejando. Aquí en instances, bueno, que se quede en instances porque realmente eso es lo que son. Ahora sí, en el socket de instance podemos colocar el cube circle, ¿no?
Sin embargo, esto no se visualiza porque al salir del repeat zone, el que sale es el socket que contiene los puntos, este de arriba obviamente. Por lo que en este caso tendremos dos opciones: o cambiar el socket, o colocar después del repeat zone un join geometry, que es lo que yo recomiendo para también visualizar los puntos. Ya después al final de cuando acaben este tutorial o ustedes hacer este modelo, pues le pueden quitar desconectar los points para que obviamente no les esté molestando, pero en este caso yo los tengo para visualizar lo que estoy haciendo. Y bueno, este instance on point, recuerden que se pasa al siguiente, bueno, en este caso ya sale, por lo que necesitamos, recuerden, conectar un join geometry, y que pasa a la siguiente instancia, conectarlo, y ahora sí ya nos va a aparecer en todos las instancias, ¿no? Después aquí en el separate geometry podemos poner un set point radius, nomás para poder controlar un poco el tamaño de los puntos, porque siento que están muy chiquitos. Ahora, igual, para poder pasar estos valores a lo que vendría siendo aquí los valores de entrada, pues simplemente creamos otra vez un group input y vamos a arrastrar este socket al radio, ¿no? Esto nos creará este valor de entrada llamado radio. Y bueno, aquí es una opción personal de si dejarlo así o cambiarlo por diámetro, ¿no? Si usan el diámetro, o sea, si aquí le cambian el nombre de radios a diámetro, pues simplemente al entrar aquí, pues lo pueden multiplicar por 0.5. Por default el valor que viene aquí es 0.5. Yo supongo que ya lo tenían pensado, así que no es necesario multiplicar por 2. Perdón, dividir entre 2. Simplemente ya lo conectan, le cambian multiplicar y ya, ¿no? Simplemente para que se ahorren el tiempo. El problema radica en que los curve circles tienen el mismo radio, cuando estos deben de ir disminuyendo en tamaño de manera proporcional a la cantidad de puntos de la mesh line. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, pues sí, tenemos el diámetro, ¿no? de 1, tenemos que ir buscar una fórmula que de manera proporcional cada iteración nos vaya escalando, pero escalando o sea, multiplicando por una escala cada vez menor, que pues vaya generando esta pendiente o este ángulo. Para poder lograr esto, en cada iteración el radio, aquí en esta parte, se debe de multiplicar con una escala que empieza en 1, obviamente, que es la base, que vendría siendo este valor de entrada, y esta escala debe de ir descendiendo, pues obviamente hasta llegar al 0, ¿no? que es el final, ¿no? Para eso haremos un algoritmo. Primero tendremos que sacar el valor que se le irá restando en cada iteración a la escala. Ese valor se sacará dividiendo 1 entre la cantidad de puntos de la mesh line, menos 1, claro. Entonces, por ejemplo, aquí el count, que es 4, se va a dividir, o más bien 1, se va a dividir entre este número, pero recuerden que aquí se le tiene que restar 1, porque aquí lo que necesitamos saber son como estas separaciones, ¿no? Pero ¿por qué menos 1? Porque si colocamos en la primera instancia un valor de 1 y en la última un valor de 0, nos daremos cuenta que necesitaremos sacar estos valores que están entre los puntos. Y bueno, en este caso usaremos como ejemplo la cantidad de 4 puntos. Si a este le restamos 1, nos dará 3, que son la cantidad de espacios que hay, pues obviamente en medio, ¿no? El resultado de esta fórmula nos dará el valor que le iremos restando a la escala por cada iteración, que vendría siendo pues 0.25. Es decir, en la primera iteración, o sea en la número 1, que vendría siendo esta, es decir, en la primera iteración, o sea en la número 1, la escala será 1. En la segunda iteración será el valor de 1 menos el valor de esta fórmula, que obviamente en este caso es 0.333. Es decir, la escala será 1 menos 0
0.333 nos da 0.666 y así sucesivamente hasta llegar al valor, hasta que el valor llegue a 0, que es en la última iteración. O sea, si seguimos con esta fórmula, la siguiente va a ser 0.333 y al final 0, ¿no? Y bueno, para lograr esto tendremos que restarle al valor de 1 el número de la iteración por el valor que se tiene que restar cada iteración, que es el que viene en esta fórmula, que es el resultado de esta pequeña fórmula. Antes que nada vamos a crear un nodo de math, o en este caso podemos duplicar el que ya tenemos. Vamos a cambiar de divide a subtract y el primer valor lo cambiaremos a 1. Bueno, en este caso ya está. Y bueno, en el segundo valor lo que vamos a conectar es otro nodo math, que lo vamos a cambiar de subtract a multiply, y este nodo lo que tiene que hacer es multiplicar el valor de que se tiene que restar cada iteración por la iteración que viene acá. Sí sé que me repito mucho, pero pues es que ustedes también entiendan, la verdad no soy muy bueno con las matemáticas, por eso estudié arquitectura en vez de ingeniería. Y pues aunque esto sea una fórmula sencilla, la verdad me quebré mucho la cabeza. Y bueno, al final simplemente es multiplicar el radio por este valor que va cambiando. Así que vamos a crear aquí otro nodo más, lo conectaremos aquí y lo conectaremos aquí. Aquí si lo cambiamos de count a 4, pues como pueden ver cómo se va reduciendo. Ahora si vamos cambiando aquí el valor de count, veremos que ciertas instancias van desapareciendo, no van apareciendo acá. Y eso es porque en el nodo de repeat zone, donde dice iteraciones, pues simplemente tenemos que conectar de aquí del group input del valor de count, lo tenemos que conectar aquí a las iteraciones. Y ahora sí, si todo sale bien, pues se tiene que ver así, ¿no? Así que poco a poco ya está tomando forma este tejado circular. Después viene otro paso muy importante, igual incluso más complicado que el que acabo de explicar, y es el de instanciar las tejas con valores aleatorios. Para empezar, el Cube Circle deberán de salir los puntos donde se instanciarán las tejas. Entonces primero, antes que nada, tendremos que agregar un Cube to Points. Al hacer esto, el círculo se convertirá en una serie de puntos, solo que están muy chiquitos, ¿no? Vamos a hacerlos un poco más grandes con un set point radius, lo copiamos, lo pegamos acá, ¿no? Vamos a hacerlo para diferenciarlos, vamos a bajar un poco el tamaño. Pero pues como podemos observar, en cada iteración los puntos, la cantidad de puntos es la misma, y pues eso es lo que no debería de pasar. Para cambiarlo, crearemos otro valor de entrada, el cual podremos nombrar como ancho de teja. Este valor, como su nombre pues nos indica, representará la separación que habrá entre cada punto. En el nodo CubeToPoint cambiaremos este valor de count to length, que es la separación aproximada que habrá de cada punto. Así que solo basta con arrastrar un nuevo socket del grupo y renombrarlo, ¿no? De esta manera podremos modificar el tejado de manera personalizada. Así que vámonos aquí al... Este es el length, cambiar el nombre a ancho de teja. Ahora sí que en cada instancia se mide por la circunferencia del círculo y se calcula de manera separada pues la cantidad de puntos que entran, ¿no? Por eso ahora sí ya vemos que cada círculo tiene una cantidad de puntos diferente. Y bueno, una vez hecho esto, colocaremos un instance on points. Podemos duplicar este que ya tenemos. Vamos a hacer acomodar un poco esto. Colocaremos este instance on points entre este cube to points, pero también para poder seguir visualizando los puntos, para no perderlos, para poder guiarnos un poco mejor, pues colocamos un Gen Geometry uniéndolos, ¿no? Por cierto, me estoy dando cuenta que la geometría tiene forma de árbol de Navidad, que queda muy bien con estas épocas decembrinas. Ahora sí podremos crear un cubo, que representará la teja. Este instance on points, crearemos un cubo. Y al hacer esto, en cada punto pues evidentemente se nos va a instanciar un cubo. Y para trabajar mejor tendremos dos opciones: o aumentaremos el tamaño del tejado, o podremos achicar este cubo. Antes que nada quiero aclarar que al finalizar este proceso regresaremos el cubo a sus valores originales, es decir, a un tamaño de 1 en cada eje. Solo lo cambiaremos por el momento para poder visualizar mejor el proceso. Si arrastramos el socket de size,
tendremos como primera opción crear un combine XYZ. Después en cada valor conectaremos un nodo de value. Y pondremos unas medidas arbitrarias solo para poder explicar mejor lo que se hará. Al final, reitero, lo regresaremos al valor de 1. Y activamos con la combinación de teclas Alt-Z la opción de X-Ray para poder observar la ubicación de cada punto. Las tejas deben tener como origen no el centro, sino la arista superior o inferior, ya sea del eje de las X o el eje de la Y. Para esto crearemos otro nodo llamado Transform Geometry. Crear un Transform Geometry. Y del socket de Translation arrastraremos nuevamente un nodo Combine XYZ. En mi caso yo usaré el eje de la Y como origen. Simplemente es mover la mitad del tamaño por el mismo eje. Así que solo es cuestión de conectar del value a un nodo math con la opción de multiplicar por 0.5 o bueno, dividir entre 2, y esto conectar sus valores correspondientes en el combine XYZ del Transform Geometry. De esta manera, como pueden observar, ahora sí el origen se desplaza hacia, más bien el cubo se desplaza, ¿no? Es la mitad, o sea que queda el origen en un extremo. Y pues para el eje de la Z podríamos hacer lo mismo o dejar el origen en el centro. En mi caso yo sí lo moveré usando el mismo procedimiento. Podremos hacer lo mismo. Después sigue rotar cada cubo o tejas la misma rotación que tiene cada uno de sus puntos. Para esto deberemos de conectar simplemente el nodo de rotación del Cube to Points al nodo de Instance on Points. Sin embargo, solo queremos que el eje de la Z se rote, así que para esto simplemente tendremos que separar pues los ejes con un Separate XYZ y los reconectaremos con un Combine XYZ. Aquí simplemente conectaremos esto aquí, desconectaremos eso, y ahora sí solamente el eje de las Z es el que se mueve. Por último, vamos a corregir esta rotación. Tendremos que agregar al final otro nodo llamado Rotate Rotation. Y aquí en el eje de las Z pondremos un menos 90. Bueno, ya ahí depende de ustedes cuál les funcione. En mi caso me funcionó el punto 90. Y le cambiaré de global a local. Ahora sí ya tiene una forma más cercana a lo que estamos buscando. Ahora, para poder hacer variar un poco el largo de cada teja, conectaremos un Combine XYZ a la escala en el Instance on Points. Después pondremos un valor de 1 de nuevo en los ejes, y en este caso para el eje de las Y, que representa el largo de cada teja, conectaremos un Random Value, así que estos valores pues ya los podemos regresar a 1. Solamente era para poder trabajar mejor el cubo. Y aquí en la escala colocaremos un Random Value, pero solamente en el eje de las Y. Los demás por lo pronto lo podemos dejar en 1. Bueno, incluso aquí podemos jugar con el tamaño, ¿no?, de la escala. Vamos a bajar un poco. Ahora sí, aquí se puede visualizar un poco mejor el largo de cada teja, que como pueden observar varía de entre 0 a 1. Entonces en este caso vamos a crear otro group input, porque vamos a crear ahora otros nuevos 3 valores de entrada. Uno se llamará largo de teja, otro se llamará umbral largo de teja, que representará el rango tanto máximo como mínimo que la teja se escalará, y por último pues será la semilla o la seed. El primero, el largo de teja, se conectará tanto el mínimo como el máximo de los campos del random value. Entonces aquí en este means lo cambiamos el nombre a largo de teja. Después agregaremos un nodo math, y al que va a largo, perdón, y al que va al máximo le sumaremos este nuevo valor de entrada, que se llamará umbral largo de teja. O también le pueden poner rango largo de teja. En mi caso le pongo umbral.
Y pues simplemente si no queremos que haya variación, simplemente el umbral del largo del teja lo dejaremos en 0. Y este largo del teja es el que manejaría tanto el mínimo como el máximo. Como pueden observar, pues no hay variación. Aquí en el umbral largo del teja es donde va a haber la variación. Por último colocaremos lo que vendría siendo la semilla al campo con el mismo nombre, ¿no? O sea, de aquí, acá lo pondremos acá. Este símbolo que parece como del Smash Bros. O sea, lo podemos desaparecer simplemente aquí. Si nos vamos aquí a Single Value y va desapareciendo por si se lo quieren quitar. Sinceramente no sé ni por qué lo hago, pero me tocó ver un tutorial que lo hacían y ya desde entonces lo hago. Supongo que debe ser algo que tenga que ver con los campos, pero no estoy muy seguro. Ahora conectaremos el socket de ancho de teja al Combine XYZ de la escala en el eje de las X, y con esto ya vemos que aquí se va pues calzando, por así decirlo, en la parte inicial de la teja al tamaño, ¿no? Y como los puntos también tienen esa misma separación, pues ahí se ven ya que se cierran aquí, ¿no? En la circunferencia que está adentro, ¿no? Y ahora solamente para el eje de la Z, que vendría siendo pues el espesor o el grosor, podemos crear otro valor de entrada, simplemente conectando del socket de un nuevo socket de Group Input aquí al eje de la Z, y ese se va a llamar, le pueden poner grosor de teja, entre paréntesis Z, también para saber qué eje es el que está cambiando. Aquí lo cambiamos a Single Value para que desaparezca ese valor, ese icono, perdón. Ahora, para poder rotar lo que vendría siendo las tejas, pero en este caso por el eje de las X, pues nos regresaremos aquí al Rotation. Antes que nada voy a acomodar todo. Bueno, como les decía, tenemos que ahora no solamente el eje de la Z, sino también el eje de las X. Tenemos que acomodarlo, y aparte, después de acomodarlo, tenemos que darle un random value. Entonces, para que varíe cada teja, es aquí en Rotate By. Tendremos que separar otra vez los ejes con un Combine XYZ. Lo que hace este Combine XYZ es resetearnos todos los valores otra vez a 0. Recordemos que el eje de la Z se movía en un ángulo, bueno, se le sumaba al que ya venía, se le sumaba, o más bien se le restaba 90 grados. Pero al hacer esto, se nos se nos desacomoda como lo teníamos. ¿Y por qué? Porque pues aquí al crear este Combine XYZ, este parámetro que está acá, estos valores de entrada están en radianes, que son pues la medida de ángulo, y aquí, perdón, están en grados, acá están en grados, y al colocarlo aquí, estos valores pues ya son en radianes. Entonces para eso simplemente si creamos un nodo Math, tendremos aquí una opción que dice to degrees, perdón, to radians. Entonces aquí simplemente le agregamos el valor que ya teníamos, menos 0.90, y eso nos va a cambiar a radianes, perdón. Entonces ya corregimos ese error. Y para el ángulo para el eje de las X, haremos lo mismo que hicimos, pero con el largo de las tejas. O sea, le agregaremos un random value y un umbral, ¿no? Y obviamente su SID. Así que crearemos 3 valores nuevos. Uno se llamará ángulo de inclinación, y otro se llamará umbral rango de inclinación, y por último la SID o la semilla. Creo que hay una forma de calcular el ángulo que se va a generar en la pendiente, pero yo sentía que era más fácil meter ese valor de entrada manualmente, ¿no? Porque para empezar tendrías que hacer otros cálculos, y pues dije, bueno, mejor que todo sea más como manual, ¿no? Igual no sé, quizás también les dé puedan personalizar de manera diferente las tejas, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo Group Input. Aquí en el nodo de las X, perdón, el eje de las X, vamos a crear un Random Value, y lo vamos a conectar acá. A diferencia del largo de la teja, en este caso no solo le sumaremos el nodo que va al máximo,
el umbral de inclinación, sino que de igual forma se lo restaremos al mínimo. Después conectaremos la semilla de inclinación. Y por último, estos valores que están en grados deberán ser transformados a radianes usando el nodo de toRadians que está pues, en el nodo de Math. Así que primero vamos a sacar un socket que va al mínimo y al máximo. Recuerden, este nodo se debe de llamar ángulo de inclinación. Después aquí vamos a restarle. Aquí primero vamos a sumarle en el max, lo conectamos, le sumamos que vendría siendo umbral largo de inclinación. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero en vez de sumarlo lo vamos a restar. Está. Ahora sí, vamos a conectar la semilla. Y por último, todo esto, ya saben, lo tenemos que pasar a radianes. Así que simplemente duplicamos que ya lo teníamos y lo conectamos aquí. Entonces, de esta manera, aquí ya tendríamos lo que viene siendo el ángulo de inclinación. Que aquí está en grados, porque después se convierte en radianes. Entonces aquí el ángulo de inclinación, como pueden observar, está en 0. Así que vamos a ver si lo subimos, si lo bajamos. Entonces aquí lo podemos bajar acá. Y si lo dejan en 0, pues ya saben, no hay... Todas las tejas van a tener el mismo ángulo de inclinación. Entonces este umbral, si lo vamos subiendo, pues va haciendo variar el ángulo de inclinación, para darle pues un poco más de asimetría, ¿no? De aleatoriedad, para que no se vean todas las tejas del mismo ángulo. Y bueno, ahora vamos a jugar un poco con los valores para que se vea más estético, para poder ver cómo nos está quedando. Y bueno, aquí podemos observar, bueno, dentro de los muchos problemas que aún tenemos que resolver, uno de los más llamativos es como entre más va subiendo este tejado, la distancia o el tamaño que hay entre las tejas se va creando estos como huecos. Y lo que pasa es que para el siguiente paso tendremos que escalar lo que vendría siendo la cara inferior de cada teja. Para eso, después del Transform Geometry, aquí colocaremos un Scale Elements. Bueno, y si le damos un clic a este nodo recién creado junto a la combinación de teclas Shift y Alt, este nodo pasa automáticamente al Growth Output, y de esta manera nos será más fácil encontrar la cara que representa la parte inferior de la teja. Evidentemente el domain en este nodo será Face, y en Uniform lo cambiaremos a Single Scale. Ahora, para poder encontrar la cara correspondiente, conectaremos un nodo Index a un nodo, pues ya saben, un nodo Compare. Este nodo Compare lo cambiaremos de Float a Integer y de Greater Than and Equal, y que lo conectamos. Y bueno, en el caso de aquí en la escala, para poder saber que hay un cambio, simplemente vamos a poner otro valor diferente, ¿no? Ahora, para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, vamos a irnos aquí al Growth Output y vamos a darle la combinación de teclas Shift y Alt aquí al último Geometry para que se regrese, ¿no? Entonces ahí, como pueden observar, pues ese era la cara correcta. Si la de ustedes no es, pues van jugando con este, ¿no? Con el 0, 1. En este caso, a ver, vamos a ver si esta es la correcta. Sí, no es la correcta. Vamos a ver en el 1. El 1 pero la cara superior, perdón. Vamos a ver en el 2. Ahí está, ¿no? Entonces en mi caso el 3 es la que tenemos que escalar, ¿no? Así que bueno, recuerden que el punto de origen de cada teja representa la parte superior, por ende la parte contraria es la parte inferior. Solo es cuestión de ir moviendo el número en el nodo Compare
hasta que esta cara sea la que se escale, la cara inferior. Igual este valor de la escala podremos crear un nuevo valor de entrada al que le podemos llamar ancho inferior de teja. Yo lo llamaría, bueno, yo le pondré como nombre ancho inferior de teja. Como pueden observar aquí, ya lo podemos modificar a nuestro antojo. Otro valor que también podemos randomizar o crear de manera o cambiar de manera aleatoria es la rotación de cada Cube Circle. Y es que aún con todos los valores aleatorios que hemos configurado, se sigue viendo con cierto orden. En el Instance on Points, donde se instancian los Cube Circles, que vendría siendo este último antes de ir al Join Geometry, en el socket de rotación podríamos conectar un random value, así que ya saben, los vamos a separar con un combine XYZ, y aquí en el eje de la Z pondremos un random value. En el mínimo pondremos menos 3.14 y en el máximo 3.14, que vendría siendo que equivale en radianes a 360 grados. Después conectaremos lo conectaremos aquí el value al eje de las Z, y aquí en el ID el número de cada iteración. Y bueno, el seed lo podremos conectar a un nuevo valor de entrada, ¿no? De esta manera podremos ir jugando también con la rotación de cada Cube Circle. Y bueno, para finalizar este paso corregiremos un error algo evidente, y es que si observamos las tejas aún tendremos ciertos huecos en la parte superior, sobre todo en la parte superior, ¿no? Que por ejemplo aquí en el ancho inferior, si vamos jugando un poco y hacemos que la parte inferior, o sea, me refiero al primer, a la base, ¿no? Se calcen, aún así en la parte superior los huecos se siguen viendo. Y pues para corregir esto, mientras vayamos subiendo en cada instancia, le iremos agregando un valor al ancho inferior de la teja. Para eso tendremos que generar una fórmula que cada que vaya subiendo en cada iteración, el número irá también subiendo. Por suerte este número ya lo tenemos, y es el que generaba en la fórmula pasada, que calculaba el número que se irá disminuyendo en la escala de Cube Circle. O sea, este que está acá. Para lograr eso simplemente es conectarlo a un nodo llamado Load Curve. Vamos a conectar aquí este valor que viene aquí del subtract. Vamos a conectar aquí al value, y después aquí donde está el scale vamos a agregarle aquí un nodo math, donde le vamos a agregar este valor. Ahora solo es cuestión de ir configurando la curva de este nodo hasta que la parte superior del tejado se vaya cerrando, ocultando sus huecos. La verdad no sé exactamente cómo logré resolver esta parte. Tenía una vaga idea de qué debía de hacer, pero no sabría cómo explicarlo, así que mejor dejémoslo así, ¿no? Ya, pues, la verdad no sabría darles una explicación tan matemática, ¿no? De qué es lo que pasa, pero pues simplemente es ir jugando aquí con esta curva para que la parte inferior no tenga tanto cambio, pero la parte superior sí. Y la parte de arriba no se les logra cerrar todavía, pueden aquí en el ancho de teja bajarle para que haya más tejas, o pueden agregarle un multiply con un número mayor que se multiplica por un número mayor de 1. O sea, así, y ya después pueden jugar acá otra vez con ese nodo. En mi caso pues no le voy a agregar esto, sino que le voy a agregar aquí, le voy a hacer más chico el ancho de la teja, y ahora sí solamente es encontrar la curva correcta, ¿no? Ahí, como pueden observar, se ha arreglado. Vemos que la parte de abajo no tiene ningún cambio en su ancho, pero conforme va subiendo ese ancho sí va haciéndose más grande y los huecos se van tapando, ¿no? Ahora, como podemos observar, el punto que está al final tiene un problema, y pues es que las tejas se instancian de una manera errónea, o más bien con un ángulo erróneo. Para arreglar esto tendremos que tratar este caso de manera separada. Para empezar debemos de separar el último punto, y para esto simplemente en el contador del
las iteraciones, aquí aquí que está conectado con el valor de entrada count, tendremos que agregar un math node que le reste 1. Y de esta manera se borrará el último punto del repeat zone. Después del mesh to point lo conectaremos ahora a un separate geometry. Y en el socket de selección conectaremos un index, ya saben. Un index con un compare integer y greater than lo cambiaremos a equal. Para poder visualizar qué puntos estamos extrayendo, deberemos de conectar un join geometry. Y bueno, para poder diferenciar este punto de los otros, podemos conectar un set point radius. Con esto podremos darle un valor distinto al tamaño de este punto y así nos daremos cuenta cuál estamos extrayendo. A ver. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el punto que tenemos que extraer es el número que está en count, o sea, el 8, o bueno, en mi caso, ¿no? Sin embargo, recordemos que el index empieza con 0 y no con el 1. Para eso conectaremos el valor de entrada count al segundo valor en el compare node y a este a su vez le restaremos 1. De esta manera, de manera automática, cada vez que estemos cambiando el count, pues va a seguir detectando cuál vendría siendo el punto de hasta arriba. Pues ahora sí ya tenemos el último punto. Y bueno, el proceso para instanciar las tejas en este punto es prácticamente el mismo, con ciertas diferencias que a continuación explicaré. Y bueno, primero colocaremos un instance on points, y para no perder la visualización del punto del set point radius, conectaremos también un join geometry. Y bueno, al final, cuando terminemos el geometry node, podremos desconectar todos los puntos dejando solo la geometría. Esto solo para poder ver mejor con qué trabajamos. Después conectaremos un cube circle. Ese aquí ya se puede ver. Vamos a desactivar los rayos X para que se vea mejor. Igual este punto lo vamos a hacer más chico, solamente era para poder distinguirlo de los demás. Ahora vamos a hacer lo mismo que en los puntos anteriores. Después conectaremos un cube circle y después lo conectaremos a un cube to points. Y al final lo conectaremos pues al instance on points, ¿no? Ahora, para poder definir la cantidad de puntos que habrá en la punta del tejado, tendremos dos opciones. Una, conectar de ground input a la resolución en el nodo de cube circle, y después en el cube to points cambiar de count a evaluated, o conectar el valor de entrada del group input al count en el cube to points aquí. Cualquiera de las dos opciones es válida. En mi caso, pues nos vamos a ir con la primera, desde resolución. Entonces nos vamos aquí al último. Vamos a cambiarle tejas en punta. Vamos a poner aquí un set point radius, nomás para poder ver mejor los puntos. Aquí están. Entonces vamos a bajarlo a unos 10 por lo pronto, porque son 32, son muchos. Y bueno, ahora sí, realmente el proceso es igual a lo que teníamos haciendo, lo que estábamos haciendo antes. Vamos a primero conectar aquí un instance on points, y para que no perdamos la visualización de los puntos, pues vamos a crear aquí un join geometry. Y aquí en el instance on point vamos a crear un cube. Después arrastraremos del socket sides para crear el combine XYZ. Después también le daremos nuevamente valores aleatorios, solamente para poder visualizar mejor con qué trabajamos en el cubo, perdón. Porque si le ponemos uno se va a estar muy grande, así que pongámosles un 1.1 nomás por lo pronto.
Y bueno, de la misma manera tenemos que hacer que las tejas tengan como origen un extremo de su geometría. Para eso tendremos que dividir uno de sus ejes en dos, o ya saben, multiplicarlo por 0.5 y colocarlo en su respectivo valor en un nodo pues ya saben, de Transform Geometry. Aquí vamos a, de este socket del translation lo sacamos, combine XYZ. En este caso pues usaremos el mismo que usamos antes, que era de la Y. También puede usarse de la X, el que ustedes quieran. Ponemos multiply por 0.5. Está. Y para el eje de las Y va a ser igual que antes, lo multiplicamos, perdón, para el eje de la Z va a ser igual también. Está. Ahora podemos regresar estos valores otra vez a 1 para poder trabajar de la manera separada nuevamente en la escala. Ahora sí, el que realmente es el importante es la escala, la sacamos, combine XYZ. Aquí pues todos estos valores ya los tenemos. Por ejemplo, el eje de la Z vendría siendo el grosor de la teja, y el largo de la teja también ya lo tenemos, que es de las Y, al igual que el ancho de las tejas. Después, para que cada teja tenga su propia rotación, tendremos que separar el ángulo de rotación de Z en el socket de rotación aquí en el nodo de Curve to Points. Aquí rotación lo sacamos, colocamos un separate y aquí el rotation sacamos, lo arrastramos, creamos un combine, simplemente lo unimos aquí, ¿no? Ya de esta manera, pues igual que el anterior, que en el repeat zone, pues realmente lo que hace es creo que es lo que trabaja es en la normal del punto o la tangente. No estoy muy seguro cómo funciona esa parte, sinceramente. Entonces aquí colocamos un rotate, pero aquí de una vez vamos a trabajar otra vez con radianes. Entonces aquí de global lo cambiamos a local, y aquí vamos a sacar un rotate by, lo vamos a convertir en combine XYZ. Ya saben, vamos a poner aquí un map. En este caso lo vamos a cambiar de aquí a to radians. Entonces le ponemos aquí menos 90, lo colocamos aquí y ya se arregla eso de largo. Ok, ahora para el eje de las X, si el eje de las X, el ángulo, pues ya tenemos también esos valores que teníamos de los del ángulo, que vendría siendo el ángulo de inclinación, pero antes que nada vamos a poner un random value, se me había olvidado, un random value, aquí está. Entonces, tanto en el mínimo como en el máximo, y aquí recuerden que en el máximo se le sumaba el umbral largo de inclinación y en el mínimo se le restaba. Subtract. Y después, sí, la semilla de la inclinación lo colocamos aquí en el seed. Y por último, recordemos que este valor, como está en ángulo, en grados, lo tenemos que pasar a radianas. Así que colocamos simplemente lo ponemos acá y ahí quedó, ¿no? Está. Y bueno, después tenemos que escalar la cara. En este caso es la cara superior de la teja a 0 para que tenga punta, porque si nos vamos aquí al Curve Circle del inicio, y bueno, se me había olvidado comentarles que al final tenemos que regresar el valor a 0 para que, pues, aquí en el radio, para que todas las tejas se converjan aquí en el punto donde se están instanciando. Pero si le ponemos a 0, se regresa otra vez al problema que teníamos anteriormente, así que tiene que ser un número que sea ligeramente más grande a 0, quizás 0.01, y de esta manera ya pues cada teja sigue su propia tangente o normal, no estoy muy seguro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, al igual que el otro, es escalar tanto, bueno, en este caso vamos a escalar primero la parte de arriba para que esté en punta, pero si no, antes vamos a acomodar un poco todo este desastre de nodos. Realmente aquí el único valor que nos estamos usando es el eje de las Y, así que podemos, y bueno, el eje de las Z también, ¿no? Así que, por ejemplo, este es como muy redundante, el de la X lo podemos desconectar y este lo podemos regresar otra vez a 1. A menos, claro, que sea el eje de las X que estemos usando para buscar el origen. Pero bueno, en este caso lo vamos a quitar nomás para no tener tanto, para reducir ligeramente el espacio.
Y bueno, vamos a escalar lo que vendría siendo la cara superior a 0 para que pues la teja tenga punta. Para eso pondremos nuevamente, después del Transform Geometry, ya saben, colocaremos un Scale Element. Aquí vamos a poner, perdón, un index. Y después vamos a poner un nodo Compare. Ya saben, de integer, y aquí el greater than and equal lo pondremos aquí en selección. Y bueno, a diferencia de en el repeat zone que usamos el scale element en single axis, en este caso lo vamos a dejar en uniform porque realmente lo que necesitamos es escalar toda una cara completa, ¿no? Que vendría siendo la cara de arriba, ¿no? Entonces, para poder, aquí de la escala la vamos a bajar a 0 y es simplemente buscar aquí la cara correcta en 0, 1, miren, ahí está, ¿no? En este caso era el 1, sí, ahí está. Igual este punto lo vamos a quitar para poder ver mejor qué está pasando. Y bueno, al igual que en la parte inferior de la teja, tenemos un problema también que es que se nos generan estos huecos en lo que viene siendo en el ancho inferior de las tejas. Así que podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a duplicar esto, el scale element, y aquí vamos a hacer el index y el equal. Igual lo vamos a duplicar, lo vamos a poner aquí. En este caso aquí sí es en single axis y simplemente es buscar la cara correcta. Creo que era en este caso, a ver, 0, 1, 2, 3. En este caso era el 3. Y bueno, igual este valor lo podemos colocar como un valor de entrada. Ancho inferior, punta, tejado. Está. Entonces ese valor aquí abajo lo podemos modificar. Y bueno, con esto finalmente tendremos este tejado circular con valores de entrada y que podremos modificar a nuestro antojo terminado. Ahora, yo a lo largo de los años he tenido que aprender a usar Blender porque a veces pues los uso para hacer los fondos para los proyectos narrativos que me toca ilustrar. En la mayoría de los casos las ideas para videos nacen precisamente de tratar de hacer algún modelo para mis cómics y esta no es la excepción. Usualmente yo dejo el modelo en blanco y negro y ya en el Clip Studio Paint, que es el software que yo uso de dibujo, le agrego el color de manera separada. Pero se me hizo interesante aparte agregarle un material a este modelo, material que tendrá cierta variedad por teja para que no todo se vea igual. Para lograr eso tendremos que crear un shader. Antes que nada vamos al modo de visualización de Material Preview. Para ponerle color, antes que nada deberemos de capturar como atributo el ID de cada teja. Sé que es algo complicado de explicar, pero a continuación se los mostraré. Al inicio pensaba crear un shader y darle un mix color con dos colores distintos, pero el problema radica en que Geometry Nodes considera la geometría en todo, es decir, no la divide entre los cubos o las tejas. Por esa misma razón tendremos que extraer el ID de cada elemento para que el shader pueda diferenciar cuál color deberá de ponerle a cada elemento. Primero vamos a darle color a la parte inferior del tejado, o sea, la que no es la punta, la que está dentro del nodo del repeat zone. En la última instance on points, antes de irse al join geometry, es decir, donde se instancian las cube circles, aquí vamos primero, antes que nada, a crear un capture attribute, y en este socket colocaremos un nodo llamado simplemente ID. Es un identificador de cada elemento. O sea, en este caso en vez de punto sería pues cada instancia, ¿no? O sea, de cada teja. Y después, una vez capturado este atributo, vamos a darle ahora sí un realize instances, o sea, que separe los elementos. Y después colocaremos un store name it attribute. El tipo de datos que queremos guardar, es decir, la primera opción,
la pondremos en color. Y abajo en el dominio pondremos pondremos face, perdón. Ahora deberemos de darle un nombre a este atributo. En mi caso yo simplemente le puse color. Si nos vamos a la pestaña de modificadores, donde nos aparecen los valores de entrada, en la parte inferior tendremos otro menú expandible llamado Manage, y al abrirlo tendremos otro menú llamado Named Attributes. Aquí nos faltó ponerle color. Ahí está. Entonces aquí tendremos el attribute que acabamos de guardar. Ahora sí crearemos un nuevo shader. Vamos a abrir aquí una pestaña. Vamos a crear un nuevo material. En mi caso le pondré simplemente teja. Y bueno, en el tipo de shader ya dependerá qué tipo de renderizado deseen. En mi caso, como va directo al Clip Studio Plane, solo para poder mejorar, para poder pues visualizar mejor, lo cambiaré de Principal a Emission. Vamos a borrar este. Vamos a poner aquí un Emission. Lo vamos a conectar. Y después vamos a crear un nodo que se llama Attribute. Aquí vamos a conectar el color. El geometry, aquí el tipo lo vamos a dejar así igual, geometry. Y aquí en name, si le damos clic, podremos poner aquí color. Ahora sí, aquí vamos a poner un set material. Le vamos a poner aquí teja, que es el material que acabamos de crear. Está. Le pones el atributo, aquí ya cambia de color, eso significa que está funcionando. Entonces después vamos a crear un mix color. Ahora sí, igual esos valores que les estoy mostrando y los colores se pueden colocar como valores de entrada, o sea, si ponemos aquí un group input y ponemos ambos colores, los podremos acá cambiar. Por ejemplo, aquí podemos poner un azul, y en este otro un rojo. Ahora sí, para que el Blender sepa qué cara o qué elemento debe de cambiarle el color, pues lo que tenemos que hacer aquí es este ID. Así vamos a crear un random value que va de 0 a 1. Lo vamos a conectar aquí en el factor, y ahí, como pueden observar, pues ya se está viendo un poco más, se está viendo mejor el asunto, ¿no? Pero en este caso, sí, como pueden observar, los pinta, pero los diferencia. En este caso, en vez de por cada objeto, lo diferencia por cada cara. O sea, cada cara va a variar de color. Entonces lo que hacemos nosotros es, de aquí del Instant Point salen las tejas, ¿no? Salen las tejas, y después al agregarle un Realize Instances, las tejas ya se separan, ya se vuelven pues caras, ¿no? Se vuelven pues, grupos de vértices, ¿no? Entonces, si antes de Realize Instances ponemos un Capture Attribute, podremos ahora sí ponerle un ID o un identificador, que lo que hace es que cada instancia le da un identificador. Ahora sí, cada cara va a saber, pues esta cara pertenece a este objeto, así que tengo como un identificador 1, y todas las caras de este objeto van a tener ese identificador. Entonces van a compartir un mismo identificador. Entonces, si colocamos este ID aquí, perdón, aquí hubo un error, y es que esto realmente del Capture Attribute y todo eso, esto va no en el último Instance on Point, sino que va en el otro, en este de acá. De aquí sale, va ya saben, un Capture Attribute, después va ahí a un ID, y de ese ID se va a este Random Value, después va aquí un Realize Instances, y después vamos a colocar el Store Named Attribute, y vamos a colocar aquí el Mix Color al Value, y de esa manera ya pueden ver que se están separando. Ahora sí se está pintando, pero en vez de por cada cara, se va a estar pintando por cada objeto, ¿no? Entonces igual aquí podemos agregarle una semilla
aquí para poder jugar, a ver con cuál tipo de nos gusta pues sí, de color, de patrón nos gusta. Y bueno, lo que acabamos de hacer lo podremos hacer exactamente lo mismo en la punta, ya saben, aquí en el Instance on Point, es entre los dos Instance on Point tiene que pasar eso, así que lo que vamos a hacer aquí es, pues ya el Geometry este que juntaba los puntos, pues ya lo podemos quitar porque ya sabemos dónde están los puntos, o sea, ya no ocupamos, perdón, los puntos. Ya saben, primero un Capture Attribute, vamos a colocar un ID que es lo que va a capturar. Después vamos a poner un Realize Instances. Después vamos a poner un Store Named Attribute. Y vamos a ponerle aquí el nombre como color. Después vamos aquí en Float, va a ser color. Y aquí va a ser cara. Aquí recuerden que el atributo, el dominio es en la instancia. Después vamos a agregar aquí un mix color. Está. Y aquí vamos a agregar un group input. Ya los valores de entradas de los colores los tenemos. Los vamos a colocar aquí y acá. Vamos a ver cómo se está viendo. Realmente este panel ya no lo necesitamos. Vamos a cerrarlo. Después vamos a poner aquí un random value. Vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí en el factor. Igual la semilla ya la tenemos, así que la podemos colocar aquí. Y bueno, igual también podremos jugar con, si movemos el seed, también arriba se cambia. Ahí está. Este punto igual ya no lo podemos quitar. Vendría siendo este de acá. Estos puntos los podemos ya quitar, que solamente se vea la geometría. Ahí está. Y bueno, finalmente habremos acabado este tutorial de cómo hacer una teja circular, bueno, no sé cómo saldría el nombre. Yo pienso que es un tejado circular, aquí pues con distintos valores, y aquí los tenemos, ¿no? La altura, no le quiero mover mucho porque también tengo que reacomodar todo, ¿no? Pero pues aquí ya pueden darse cuenta, ¿no? De la geometría, ¿no? Podemos cambiarle aquí el cone, 6, 7, vamos a dejarlo donde estaba, el diámetro también, el ancho de la teja también, ¿no? O sea, entre más grande pues menos van a ser, y entre menos más van a ser. El largo de la teja, el umbral que vendría siendo para darle que tanta variedad de largo de la teja. Recuerden, si se queda en 0 pues no tiene, ¿no? Así que si denle un poquillo nomás para que varíe un poco. Igual con esta seed podemos jugar con eso, o sea, con el largo de la teja. El grosor de la teja, bueno, aquí no se visualiza tanto, ¿no? Pero aquí está el grosor de la teja, el ángulo de inclinación, en este caso era el 57, perdón, y aquí el rango, ¿no? El umbral, igual la seed desde el ángulo de inclinación. Después tenemos el ancho inferior. Después el seed de rotación del tejado. Y después vámonos con la teja de punta. Que aquí podemos ver qué tantos queremos, qué tantas tejas queremos. Igual el ancho inferior lo podemos jugar un poco. Está. Igual si nos vamos aquí a los colores, incluso podemos buscar un color parecido al primero, quizás más oscuro, para que todos estén dentro de un mismo color. Igual lo podemos jugar con la seed de ese color, la semilla. Pero bueno, realmente aquí ya habremos acabado, reitero, con este modelo. Y bueno, espero que les haya gustado este nuevo tutorial. Ya ando trabajando en el siguiente, será de cómo hacer una cerca usando Geometry Nodes. Las ideas pues realmente me surgen porque como ando trabajando en mi webcomic DogQuest, link en la descripción, pues hay muchas construcciones que se repiten. Así que en vez de estarlas dibujando, prefiero hacerles un modelo. Y bueno, la razón por la que hice este tejado circular es para un par de molinos que modelé, justo como pues lo que están viendo en el video.
Y bueno, si están interesados más en mi obra, pues síganme en mis redes sociales y sobre todo les recomiendo que vayan a leer Dog Quest. Ya empezaré a darle con todo a las páginas de este nuevo capítulo para pues intentar no tardar otra vez un año en sacar un capítulo. Así que bueno, muchas gracias y por cierto, felices fiestas y feliz año nuevo. Chao, chao.